Sí, doctor, sí se puede ver. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria por la invitación, a Rubino y a todo el equipo a cargo por darme este tiempo para poder compartir un poco de la revisión que pude hacer respecto a las nitrosaminas en medicamentos, ¿no? Voy a apagar mi cámara porque estoy conectado con el internet de mi celular, entonces es muy probable que con ello la señal vaya fallando un poco. Eh, Se preguntarán muchos de ustedes si vamos a tocar un tema de nitrosaminas en medicamentos, ¿por qué hay una imagen de alimentos? Es porque las nitrosaminas son unas sustancias que contienen un grupo funcional nitroso y que además de medicamentos están presentes en distintos alimentos como las carnes procesadas, en el agua, en distintas sustancias, ¿no? Existen niveles mínimos permisibles, ya los vamos a ver más adelante, para su consumo, ¿no? Entonces es algo que debemos tener muy en cuenta. El objetivo de esta presentación, como ya les había comentado, pues se basa específicamente en el medicamento ranitidina, que como sabemos, hace a un par de semanas, Digemit publicó una alerta, ¿no? En la cual establece ciertas recomendaciones tanto para profesionales de la salud como para pacientes respecto al uso de este medicamento, ¿no? Entonces vamos a hacer una revisión de su seguridad, una revisión de en base a qué Digemit toma estas decisiones, ¿no? Información de la Agencia Europea de Medicamentos, de la FDA y un poco de la bibliografía actualizada que nos hablan sobre estas nitrosaminas. Bien, antes de iniciar mi presentación, el respectivo disclaimer ya lo había comentado. Yo actualmente trabajo para un laboratorio farmacéutico como el jefe de farmacovigilancia y tecnovigilancia, ¿no? Entonces es muy importante mencionar. Sin embargo, las opiniones expresadas en esta presentación son de mi exclusiva responsabilidad y no representan la de las instituciones donde laboro o a las que represento, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues estoy como un colega que trabaja en el campo de la farmacovigilancia y que pues está aquí presente para poder revisar junto a ustedes y también poder conocer sus experiencias, lo que ustedes han podido recibir de información, ¿no? Hace algunos días recibí la llamada, ¿no? De algunos colegas que trabajan en distintos hospitales preocupados por esta alerta que emitió Digemid, ¿no? Y pues creo que eso es muy importante para poder enriquecer siempre cualquier presentación, es la interacción entre mi persona que estoy el día de hoy compartiendo información o lo poco que pude encontrar y resumir, como también ustedes, pues que son los que están en las farmacias de los hospitales o distintos establecimientos y están en contacto con los profesionales, con los pacientes sobre todo, ¿no? Usuarios de este medicamento. Bueno, si nosotros ponemos en Google noticias la palabra ranitidina, pues lo primero que nos van a salir son noticias, si ustedes ven las fechas, son del año 2019, porque varios países están retirando este medicamento del mercado. Recientemente, agencias de salud de Estados Unidos y Europa informaron de presencias de impurezas posiblemente cancerígenas en algunos de estos. Abajo vemos una noticia del país, que es un diario español, que nos habla que Sanidad, ¿no? En este caso la autoridad reguladora de medicamentos en España, retira un fármaco contra la úlcera y el reflujo por detectar un posible cancerígeno, ¿no? Que es este NDMA, pero vamos a ver que existen otras nitrosaminas. Se trata de medicamentos comercializados, bueno, con el nombre de Alken, Aldoran, Sactac. Esta otra noticia de Infobae, que es la ranitidina, el medicamento que de acuerdo con la COFEPRIS, que es la autoridad reguladora de México, está contaminado con una impureza que causa cáncer. Mediante un comunicado, detalló que esta impureza, la N-nitrosodimetilamina, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Entonces son distintas noticias, algunas anunciando el retiro de medicamentos, otras no. Y vamos a ver que las autoridades reguladoras, al menos en Latinoamérica, algunas han optado por retirar este medicamento, otras han establecido otras estrategias como tener un control de la NDMA, ¿no? Hasta la fecha no habíamos tenido ninguna comunicación de IGEMIT, justo les mencionaba hace 2 semanas, en la cual no establece un retiro de este medicamento, sino establece que tanto profesionales como pacientes deben valorar el uso o recomiendan no usarlo específicamente, este medicamento, y valorar el uso de alternativas
terapéuticas, ¿no? Hablando de las nitrosaminas, como ya les he dicho, ellas contienen un grupo funcional nitroso, ¿no? Y que, pues, como lo vemos, han surgido preocupación debido a que estos podrían ser cancerígenos para el ser humano. ¿Cómo se forman estas nitrosaminas? Estas se forman cuando una amina secundaria o terciaria va a reaccionar con ácido nitroso. Aunque este ácido es inestable, también se puede formar a partir de nitritos en medio ácido. Esta es la alerta justo a la que hacía mención, ¿no? La alerta número 5/2025, en la cual pues la autoridad establece medidas de seguridad con el fin de prevenir cualquier daño en la salud de los pacientes respecto al uso de este medicamento, ¿no? Entonces, como ya lo había mencionado, las principales recomendaciones, tanto a profesionales como pacientes, es el valorar alternativas y no utilizar este medicamento, ¿no? Por la información que vamos a desglosar a continuación. Entonces, hablábamos justo de las nitrosaminas. Dentro de las principales nitrosaminas tenemos a la N-nitrosodimetilamina, que es la NDMA, y esta es la nitrosamina que pues se ha encontrado en niveles mayores a los permisibles en el medicamento ranitidina, ¿no? Pero también existen otras como la N-nitrosodietilamina, la N-nitrosoetilisopropylamina, que es la NEIPA, luego tenemos N-DIPA, que es la N-nitrosodisopropilamina, y NMBA, que es la N-nitroso-N-metil 4-aminobutírico, ¿no? Entonces, estas nitrosaminas, pues ya lo había mencionado, tienen en común que tienen un grupo funcional nitroso y tienen un potencial cancerígeno en seres humanos. Vamos a ver más adelante cómo las clasifican el Instituto para la Evaluación del Cáncer, ¿no? Em, Estas nitrosaminas están presentes en la mayoría de disolventes empleados, ¿no? Si bien estábamos hablando de la ranitidina, pero también a 2018, 2019, se empezaron a retirar distintos lotes de medicamentos sartanes, ¿no? Como el valsartán específicamente, porque también se había encontrado la presencia de esta nitrosamina que es la N-DMA, ¿no? A su vez, estos nitrosaminas, ¿no? No solo se utilizan en los disolventes, utilizados en la fabricación de los principios activos, sino también que puede haber un riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Porque incluso se han encontrado situaciones, ¿no? En la que pueden generarse a partir de materiales de partida o los distintos instrumentos que van a utilizar para poder fabricar estos principios activos. Hablando un poco sobre la toxicidad de estas nitrosaminas, según el Instituto para la Investigación del Cáncer, las va a clasificar dentro del grupo 2A. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, tenemos el grupo 1, que son carcinogénicos para seres humanos, el grupo 2A, que son probablemente carcinogénicos en humanos, el grupo 2B, que son posiblemente carcinogénicos en humanos, el grupo 3, que son carcinogénicos no clasificables, y el grupo 4, que son probablemente no carcinogénicos. En el caso del NDMA y el NDA, que son estas nitrosaminas que están presentes en medicamentos, ¿no? Como ya lo habíamos visto, van a formar parte del grupo 2A, con el que lo ven, pues que podría causar cáncer en humanos, ¿no? Existe una limitada o no hay evidencia en seres humanos, pero toda la evidencia se basa en estudios en animales. Además de estas nitrosaminas, existen otras sustancias como la acrilamida, los esteroides anabólicos, ¿no? Que también forman parte dentro de este grupo 2A, así como distintas sustancias. En este otro cuadro, ustedes pueden ver cuáles son los valores permisibles, ¿no? Que establecen la ISH, ¿no? La versión 2, la ICH-M7, que es la guía para la evaluación de agentes cancerígenos, mutagénicos o impurezas en productos farmacéuticos, ¿no? Para evitar el riesgo de cáncer. Y ahí tenemos pues a la nitrosamina de la que hablábamos, presente en la ranitidina en primer lugar, que es la NDMA, que tiene un límite permisible de 96 nanogramos por día, ¿no? De una exposición prolongada de esta nitrosamina para que exista un riesgo de cáncer, y ahí vemos los otros valores, ¿no? Habiendo hablado un poco sobre estas nitrosaminas que existen distintas, ¿no? Pero una específica, la NDMA, que es la que está presente
o que se encontró presente en la ranitidina. Vamos a ver más adelante también que esto, pues, si bien se hablaba de una que se generan, ¿no? Estos, debido a contaminantes, vamos a ver también que estas nitrosaminas, incluso hay algunos estudios que hablan de que puedan ser degradadas o formar parte del metabolismo de la misma ranitidina, o que incluso en las condiciones normales de almacenamiento, mientras más nivel de almacenamientos o más tiempo de almacenamiento tenga la ranitidina, mayor es la cantidad de esta nitrosamina que está presente. Pero volviendo pues a las alertas, ¿no? Habíamos visto también que antes de la ranitidina ya había otros medicamentos como el valsartán, que se encontraron niveles a nivel de Europa, de los Estados Unidos, elevados o mayores a los permisibles que ya hemos visto en el cuadro anterior. Y Digemid pues empezó también a identificar primero cuál era el fabricante de este principio activo, ¿no? En este caso era una empresa de China y que lo comunica en esta alerta del 2018 y pues decide retirar todos los lotes de valsartán de aquellos laboratorios, droguerías que hayan utilizado este principio activo utilizado en China, ¿no? A partir de esta alerta, incluye ahí un anexo 1 en la cual pues le pide a los profesionales de la salud y a los pacientes no utilizar estos lotes de valsartán, ¿no? Que están en este listado, ¿no? Porque están en proceso de retiro. Luego sale una alerta número 36 porque identifica pues que hay más titulares que tienen o que utilizaron este principio activo procedente de China, ¿no? Y por lo tanto incluye un anexo 2 y mantiene las recomendaciones de los profesionales y pacientes para que no utilicen este principio activo. Luego tenemos esta otra alerta, que es la alerta número 42/2018, que la publica en el mes de agosto de este año, en la cual incluye un anexo 3. Ya primero habían identificado que el fabricante, ¿no? Que era de la China y que pues se había visto que este principio activo tenía niveles elevados de esta nitrosamina, pero también acá encuentran que otra empresa, ya no de la China, sino de la India, también pues su principio activo contaba con estas impurezas, por lo tanto incluye un anexo 3 y por lo tanto mantiene las recomendaciones hacia pacientes y profesionales de no utilizar estos productos, pues porque entran en retiro. Emite otra alerta, ¿no? Ese mismo año, en la cual, que sería la alerta 46, ¿no? Y también otra empresa de China empieza a detectarse que su principio activo tienen valores o niveles elevados de NDMA, por lo tanto procede a su retiro todos los productos del mercado, ¿no? Entonces, con todas estas alertas identificaron distintos productos, ¿no? Cuyos fabricantes del API, ¿no? Tenían estos niveles elevados de NDMA y procede a su retiro. Entonces, ya antes incluso del caso de la ranitidina, ya se sabía que ciertos otros medicamentos pues contenían estas impurezas y lo que se hizo fue un retiro. Pero después, ¿no? Una vez que ya se identificó estos niveles de valsartán y que incluso a nivel de Europa es algo que está muy monitorizado, pues ya no se volvió a identificar. Pero después de esto, este año Digemide emite esta alerta, ¿no? Que evalúa el riesgo de la presencia de impurezas de nitrosaminas en medicamentos que contiene ranitidina. Como lo comentábamos dentro de las recomendaciones, hacia los profesionales de la salud, como en pacientes en tratamiento con ranitidina, es evaluar la posibilidad de cambiarlo por otras alternativas terapéuticas disponibles en el país y que los profesionales pues no prescriban o inicien tratamiento con ranitidina. Digemit basa o fundamenta esta alerta en base a evaluaciones de países de alta vigilancia sanitaria. Uno de los primeros que alza la voz, ¿no? Que identifica estas impurezas dentro de los productos que contienen ranitidina es Estados Unidos a través de la FDA, que es su agencia reguladora, ¿no? Es así que en septiembre del 2019, ¿no? Emite un primer comunicado a pacientes y profesionales de la salud en la cual pues identifica como parte de sus actividades de evaluación de niveles de nitrosaminas que ciertos productos, ¿no? O ciertos ranitidinas, pues tenían mayores
o niveles elevados de NDMA. Entonces, a partir de esto, le indica, ¿no?, a los pacientes y profesionales que pues se está evaluando, ¿no? Recién se inicia una evaluación sobre esta nitrosamina y que pues desde ahí ya empieza a recomendar a los pacientes y profesionales de que evalúen el uso de los productos o de ranitidina en específico, ¿no? Mientras tanto, esto está en evaluación. Un mes después, en octubre del 2019, pues la misma FDA le pide a todos los fabricantes en los Estados Unidos que realicen sus propias pruebas de laboratorio para evaluar los niveles de NDMA. Dentro de este comunicado, la FDA incluso recomienda un método para esta evaluación, que es el de cromatografía líquida, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un método que no utiliza temperaturas elevadas, porque también se ha visto que a mayor temperatura al que es sometida la ranitidina, mayores son los niveles de nitrosaminas que se puedan determinar. Y no solo pues se basa en ranitidina, sino que empieza a evaluar también otros medicamentos dentro de su grupo terapéutico como la famotidina, cimetidina o incluso inhibidores de la bomba de protones como esomeprazol, lansoprazol y omeprazol. Los principales resultados, ¿no?, de NDMA, pues primero, no se identifican niveles elevados de esta nitrosamina en los productos que mencioné, pero sí en el caso de la ranitidina y además en otro principio activo que tiene una estructura muy parecida que es la nisatidina, ¿no? Entonces, estos superaban los niveles mínimos permisibles que es el de 96 nanogramos como ya lo habíamos visto. En el año de 2020, ¿no? Bueno, en el año 2019 ya empiezan a haber retiros de voluntarios, ¿no? Porque los mismos laboratorios dentro de sus evaluaciones identifican cuáles tienen niveles elevados de ranitidinas y empiezan a producirse el retiro de este medicamento de manera voluntaria. Y en el 2020 también se empieza a producir el retiro de este otro medicamento, ¿no? Similar a la retina, que es la nisatidina. Pero no va a ser hasta abril del 2020 que recién la FDA ya no da un paso más allá de las recomendaciones de no utilizar o de que los profesionales y pacientes pues evalúen el uso de este medicamento, sino que ya solicita su retiro de todos los productos que contienen ranitidina, ¿no? Y algo que es muy importante, ¿no? Y que he visto que la FDA, porque estaba primero haciendo una gestión del riesgo, viendo qué productos tenían mayores o menores niveles, ¿no? Sino lo que llama la atención a la FDA y que les comentaba previamente es que los niveles de esta, o descubre que los niveles de estas nitrosaminas aumentan con el tiempo, ¿no? Es como les mencionaba, mayor el tiempo de almacenamiento de este medicamento, mayores son los niveles de esta nitrosamina, ¿no? Incluso en condiciones normales de almacenamiento. Entonces, esto supone pues una alerta para la FDA y mientras seguía evaluando, pues procede o decide emitir esta alerta para que se retiren todos los productos a base de ranitidina. Luego de esta decisión, ¿no? La EMA, por su lado, dentro de la Agencia Europea de Medicamentos en Europa, inicia también una revisión de la bibliografía, una revisión de toda la evidencia disponible hasta el momento y justo a la par que Estados Unidos decide retirar todas las ranitidinas, la EMA también en abril del 2020 emite, ¿no?, este informe que lo elaboró el Comité de Medicamentos de Uso Humano, ¿no?, en conjunto con el PRA, que es el comité que evalúa el riesgo de medicamentos en Europa, y pues recomienda la suspensión de ranitidina en la Unión Europea, ¿no? Este comité de la EMA recomienda pues que ya no se utilice o que se retire este medicamento en toda Europa. Si bien algunos países de Europa ya habían tenido algunas iniciativas, pero es con esto ya que se hace a nivel de toda la Comunidad Europea. Dentro de lo que ellos especifican en este informe es que, como ya, además de lo que habíamos mencionado, que se puede producir mayor nitrosamina
incluso cuando el producto está almacenado, cuando la ranitidina está almacenada, sino también ellos se encuentran que podría formarse por parte del metabolismo, ¿no? Es decir, si uno ingiere esta ranitidina, pues dentro de su metabolismo se producen estas nitrosaminas. Entonces es que en base a esto emite esta decisión de retirar todas las ranitidinas. Pero algo que también menciona, ¿no? Dentro de este informe es que establece ciertas condiciones para levantar la suspensión de comercialización. Ahí dejo el link para que puedan acceder y revisar un poco más, ¿no? Como que deberían, pues, el fabricante demostrar luego de un periodo prolongado que su ranitidina no tiene estos niveles elevados de esta nitrosamina, ni aún en periodos prolongados de tiempo de exposición. Y dentro de ese informe, pues concluye que los datos clínicos y epidemiológicos disponibles no apuntan, si bien no apuntan a que la ranitidina pues tenga un riesgo de cáncer, y eso es algo que es muy importante, ¿no? También mencionar, porque de la revisión que hizo la EMA, pues ellos concluyen de que los estudios que habían hasta el momento, pues no indicaban una asociación de cáncer con ranitidina, porque sabemos que para esto se requieren pues una exposición prolongada en pacientes, y la información que había para poder determinar o para poder concluir no es suficiente. Incluso ahora, lo poco que estuve revisando los distintos estudios, aún no es posible determinar esa asociación. Solo hay unos reportes de casos de pacientes con cáncer, pero una asociación específica desde el punto de vista clínico no es concluyente, ¿no? Pero basado en lo que les había mencionado de que esta nitrosamina pues se va formando en periodos de almacenamiento y que aún los fabricantes no habían tomado medidas para controlar los niveles de estas nitrosaminas, es que decide suspendernos, pero con la salvedad de que si alguno de estos fabricantes demostrase de que ya su producto no tiene estas nitrosaminas, pues podía suspender o levantar esta suspensión, ¿no? Hasta el momento, pues, al menos lo que menciona la EMA, ninguno de los fabricantes en Europa ha podido gestionar sus procesos de fabricación, pues, para controlar los niveles de nitrosaminas dentro de esta ranitidina, ¿no? Entonces, esto es un poco de la revisión de la información que he podido hacer y que tomó a Digemid emitir esta alerta respecto a la seguridad de ranitidina. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta es que las autoridades reguladoras deben brindar herramientas que permitan una valoración, manejo y mitigación de riesgo por la presencia de nitrosaminas en medicamentos, ¿no? Como ya le había mencionado también previamente, la realidad en los países es distinta. Si bien Europa, Estados Unidos, pues decidió retirar en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, entre otros países, también optó por el retiro, pero otros países, bueno, en el caso de Perú, no, recién ahora es que se publica esta alerta, pero COFEPRIS emitió una guía, ¿no? Para que los mismos fabricantes, COFEPRIS, Autoridad Reguladora en México, pues tengan metodologías para poder trabajar y controlar estos niveles de impurezas, y también para poder hacer una evaluación de los mismos, ¿no? Entonces, es muy importante las autoridades reguladoras brindar las herramientas a las industrias para que se puedan trabajar en cuanto a los niveles de nitrosaminas presentes en los medicamentos. También es muy importante el adoptar medidas preventivas y mejorar los procesos de fabricación. Entonces, también es muy importante la participación de la industria farmacéutica para, pues, garantizar la ausencia de estas nitrosaminas, de estas impurezas, ¿no? Con riesgos cancerígenos en sus productos, ¿no? Y un aspecto muy importante es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, dentro de sus actividades, permite resguardar la seguridad de los productos farmacéuticos post comercialización. Entonces, debemos tener un sistema de farmacovigilancia robusto que permita a los sistemas de salud, pues, ir viendo las reacciones adversas, ¿no? Que puedan presentar los pacientes después del uso de estos medicamentos, ¿no? Que tienen estos contaminantes.
Un aspecto que también me parece importante de la revisión que pude hacer, ¿no? Es que hay un estudio en Corea, porque justo muchos se preguntarán, ¿qué alternativas podemos utilizar, ¿no? En realidad, las alternativas van a depender mucho de los pacientes, ¿no? De la patología, de las condiciones. Por eso la participación ahí de los profesionales farmacéuticos, médicos en la valoración de los mismos va a depender de cada caso, pero es importante que pues los sistemas de salud dispongan, ¿no?, de las alternativas terapéuticas adecuadas para que puedan usarse en estos pacientes. Pero hay un estudio en Corea, ¿no? Justo fue publicado el año pasado que evaluó, ¿no? Porque en Corea del Sur también se retiró esta ranitidina y evalúa qué alternativas utilizaron pues el sistema de salud coreano y vio que fueron reemplazadas principalmente por los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que aumentaron su uso en un 235% aproximadamente, específicamente esomeprazol, rabeprazol, ¿no? Si bien concluye que se requieren de mayores investigaciones para evaluar la implicancia en la salud de los pacientes, pues también establece que es muy importante resguardar la seguridad, sobre todo por la cantidad de eventos adversos que producen estos medicamentos, ¿no? Entonces, debe haber una mayor participación de los profesionales de la salud para poder monitorizar la seguridad de los pacientes respecto al uso de estos productos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que brevemente quería compartirles el día de hoy respecto a lo que, a la alerta que publicó hace 2 semanas Digemid respecto a ranitidina y la presencia de esta nitrosamina. Entonces, si es que hubiese alguna pregunta, participación, ¿no? Eh, la realidad es distinta dentro de los establecimientos hospitalarios, entonces creo que eso también va a enriquecer la presentación del día de hoy, ¿no? Pero también les comentaba, ¿no? A nivel clínico, a nivel de la bibliografía y de los estudios que se han podido desarrollar, recalco, hasta el momento no existe una evidencia, ¿no?, que diga, sí, hay un riesgo de cáncer. Los estudios son en animales, ¿no? Sobre todo para estas nitrosaminas, por eso es muy importante, ¿no?, que pues la autoridad reguladora establezca los mecanismos necesarios para poder gestionar los riesgos, que esto es algo también muy importante y que se debe hacer. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este corto tiempo y por escucharme respecto a la revisión de la seguridad, ¿no?, de las nitrosaminas, específicamente en la parte de ranitidina. Si es que hubiese alguna pregunta, alguna consulta, bueno, dejo con Rubín. Muchas gracias, doctor Paul. Agradezco, creo que era un tema bastante coyuntural para todos los farmacéuticos en la parte hospitalaria, dentro de muchas dudas, preguntas que ha habido dentro del ámbito y del trabajo del día a día con esta medicación y también con la alerta que envió la DGMI, ¿no? Voy mencionándote algunas preguntas, a ver si la vamos a responder. El doctor Juan Carlos menciona cuáles serían los pasos para mitigar los riesgos de nitrosamidas en productos farmacéuticos en el Perú. Sí, muchas gracias por la pregunta. Como lo mencionaba en las conclusiones, ¿no? Se requiere de la participación tanto de la industria farmacéutica, ¿no? Porque es la industria farmacéutica que debe asegurar que su producto, pues, dentro de su proceso de fabricación e incluso en su vida útil del mismo, pues asegurar que no haya la presencia mayor a los niveles permitidos de estas nitrosaminas. También se requiere la participación de las autoridades reguladoras, ¿no? Con establecer herramientas. Una buena iniciativa y que a mí me pareció excelente es de Cofepris, que establece o proporciona guías para poder hacia la industria farmacéutica, ¿no? Cómo hacer una correcta medición de los niveles o cuál es la metodología más pertinente a utilizar de nitrosaminas y que se haga esta revisión continua, ¿no? Entonces, creo que es una participación, pues, tanto de la industria farmacéutica como de las autoridades reguladoras.
pero ahora pues ya la información salió y sé que esto es una preocupación para los profesionales de la salud, ¿no? Sobre todo para los que están en el ámbito de hospitalario, los colegas. Entonces, también es muy importante hacerle ver a los profesionales, ¿no? Hacerle entender de qué derivan, ¿no? Estas alertas y que se ha emitido como un nivel de precaución y dentro, ¿no? Viendo cada una de su realidad, también evaluar mientras se establecen estos controles, cuáles serían las alternativas a utilizar, ¿no? Lo que se quiere es gestionar ese riesgo y tratar de no exponer al paciente a este medicamento hasta que se tenga algo concluyente por parte de la autoridad, ¿no? A ver, hay otra pregunta más que menciona, dice, bueno, una pregunta que la he ido escuchando a muchos colegas. En el caso de la ranitidina ampolla, ¿también está observada? En el caso de que, perdón, no escuché De muy la bien la ra- pregunta. en el caso de la ranitidina en ampolla, ¿también está observada? O sea, si tiene Sí, la misma. es para todas las presentaciones de ranitidina, no tanto orales como en ampollas. La doctora Sara Cabeza dice, bueno, no es el tema específico del webinar, pero creo que sí está relacionado con un tema de seguridad, que dice, referente al colorante rojo eritrocina, ¿hasta cuándo la entidad reguladora dan plazo a las industrias de dejar de usar este colorante? Sí, es un tema también coyuntural que hace poco se ha visto en las noticias, pero sobre todo por alertas que emite la FDA, ¿no? Donde la FDA le da un plazo de 2 años a las industrias farmacéuticas de alimentos, etcétera, ¿no? Para que vayan retirando este colorante, ¿no? Dentro de sus formulaciones. Estoy seguro que en los próximos meses también Digemid va a hacer lo mismo y pues pedirá o dijesa, ¿no? A los fabricantes, pues que se empiece a cambiar este colorante, ¿no? Por el riesgo que tiene y que es bien conocido. Ok, doctor, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles serían los medicamentos alternos a la ranitidina? ¿Aún se está, aún se están prescribiendo el medicamento a nivel hospitalario? Es la alternativa en todo caso. Sí, dentro de las alternativas un poco lo que mencionaba, ¿no? Y un estudio que justo encontré y que me pareció muy interesante es en el caso de Corea, ¿no? En Corea, pues el uso de ranitidina fue reemplazado por los inhibidores de la bomba de protones y aumentaron su uso en un casi 300% de los mismos, pero siempre estos concluyen, y como sabemos nosotros, las alternativas van a depender de la patología de cada paciente, ¿no? De una evaluación con el médico, ¿no? Tratante, porque es muy importante y lo aconseja la misma alerta, ¿no? De Digemit, que sea el médico, pues, quien evalúa al paciente y que considere la alternativa pertinente según su patología, ¿no? Pero ya por experiencias de otros países, pues podría mencionar a los inhibidores de la bomba de protones. Y algo que es muy importante y también nos habla este estudio es, y todos conocemos el perfil de seguridad de estos, ¿no? Entonces se requiere de una monitorización, se requiere de potenciar a los farmacéuticos hospitalarios clínicos para que hagan un seguimiento a estos pacientes, ¿no? Porque ya conocemos bien su perfil de seguridad de estos medicamentos. A ver, con dos últimas preguntas, doctor. Menciona acá, en el Perú se han encontrado casos de intoxicación de nitrosaminas. ¿Se ha realizado un control o un estudio a los pacientes que han estado expuestos? Perdón, no escuché muy bien la pregunta. Creo que Dice, mi internet la está un poco doctora, inestable. la doctora María Silvestre dice, en el Perú se han encontrado casos de intoxicación por nitrosamidas. ¿Se ha realizado un control o un estudio a los pacientes que han estado expuestos? O sea, si hay algún estudio acá en Perú con alguna evidencia con pacientes, es lo que le Sí, entiendo. sí, igual esto, bueno, el Perú yo no tengo información de que haya algún estudio, ¿no? Igual algo que debemos tener en cuenta, el riesgo de cáncer, pues, se requiere de una exposición de pacientes de 10, 15, 20 años para tener algo concluyente, ¿no? Revisar, al menos como país, incluso en los países de alta vigilancia, países desarrollados
Me sale un anuncio de que mi internet está fallando, Sí, está un poquito lento, con un pero sí se me desfase. escucha, ¿verdad? Sí, se escucha, se escucha. Ah, y así les decía, pues incluso por lo que estuve revisando, pues países desarrollados aún los estudios no son concluyentes, ¿no? Y siguen en monitorización de los pacientes, pero sí, lo ideal es monitorizar a los pacientes, ¿no? Ahí es muy importante los sistemas de farmacovigilancia, ¿no? Y ver de acá a un tiempo cuál es el riesgo de la que se haya tenido por la exposición a este medicamento. La doctora, la doctora María Hernández dice, ¿qué órganos se ven afectados por la toxicidad de las nitrosaminas? Sí, el riesgo, bueno, es cancerígeno, ¿no? No especifica específicamente qué tipo de cáncer. Ahí hay estudios, no hay reportes de casos de cáncer de piel, pero creo que al ser unas variabilidades mutagénicas, que es lo que mencionan, pues existen distintas posibilidades de cáncer que podrían generarse. Ok, y concluyo con esta última pregunta que hace la doctora Liliana. Dice, hoy me consultó un médico que, que si tiene también el metamizol, ya que no se utiliza en otros países. Sin embargo, está incluido en el penumen. ¿Cuál sería su comentario? O sea, entiendo que un médico le ha preguntado Claro, sí, y el metamizol. metamizol es algo que siempre se preguntan y en mi parte de farmacovigilancia, ¿no? ¿Por qué si ha sido retirado de otros países aún lo tenemos? Pero hay algo que ahí es muy importante y es la farmacogenómica, la genética, ¿no? Los estudios establecen que el riesgo de agranulocitosis, ¿no? Que es lo principal para este medicamento, pues se hace presente en poblaciones europeas, pero en nuestras poblaciones los casos son mínimos o casi no hay de este riesgo. Es por eso que este medicamento está presente en la población latinoamericana y ha sido retirado de otras poblaciones europeas, ¿no? Entonces, y es algo que también se debe tener en cuenta en el caso de ranitidina, ¿no? Porque tiene que haber diferencias en cuanto a las razas, cuáles tienen mayor riesgo, menor riesgo, y estoy seguro que eso también los estudios posteriores nos van a dilucidar con mayor información. Doctor, por la última, que creo que es importante, que ha comentado el doctor Michel Guevara, dice, en el caso de pacientes oncológicos que en su prequimioterapia se les administra ranitidina endovenosa, ¿sería recomendable cambiar a los inhibidores de la bomba de protones? Sí, esto como les decía va a depender mucho del tipo de quimioterapia, de la evaluación que haga el médico, ¿no? De las guías de práctica clínica, que es algo que debemos tener siempre como prioridad, ¿no? Al momento de poder ver el mejor tratamiento para cada paciente. Pero sí, se debe buscar una alternativa que sea lo más segura para el paciente y viendo pues toda esta parte de interacciones que se pueden generar, ¿no? Entonces, ahí es una evaluación caso por caso y yo no me atrevería a decir alguna alternativa a utilizar y eso también lo recomiendan los estudios, ¿no? Evaluación caso por caso o pacientes para poder ver, sí, como sistema de salud, garantizar las alternativas que puedan utilizarse, ¿no? Y ahí va también mucho la participación de los colegas farmacéuticos en el ámbito hospitalario, ¿no? Para guiar a los profesionales médicos también a tomar una mejor decisión. Muy bien, doctor. Pues vamos a terminar este webinar. Creo que dentro de este tema coyuntural, creo que algunas cosas quiero rescatar. Necesitamos, yo también en un momento cuando leí la alerta, había mucha información que en la cual nosotros, los farmacéuticos hospitalarios que estamos en el día a día, debemos un poco también ver toda esta información que hay bastante referente a este tema y ayudar prácticamente dentro lo que dicen nuestros entes reguladores, ¿no? De una manera u otra para lograr que sea seguro la medicación dentro de las competencias que tengamos tanto los entes reguladores como nosotros los profesionales, ¿no? Doctor Rol, agradezco su participación de antemano, muy agradecido, ha sido Paz, decano de la Sociedad Peruana de Farmacovigilancia, y creo que no había mejor ponente traerlo a usted para que pueda este webinar un poco aliviar o las dudas que tengan con respecto a este tema de importancia, ¿no? Entonces, la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria
le otorga al químico farmacéutico Paul Pérez Vázquez por su participación como ponente en el webinar Nitrosamillas en Medicamentos, Evaluación de Seguridad, ¿no? Que ha sido organizado por la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, 5 de febrero del 2025, ahí lo vamos a corregir, no se preocupe, y tuvo una duración, pues en teoría, de casi 2 horas académicas. Doctor, agradezco su participación. Bueno, cuando necesitamos algunos puntos o temas de importancia relacionados a la farmacovigilancia y a la seguridad en los medicamentos, pues lo estaremos invitando. Agradezco a todos los doctores. El tema ha sido bastante interesante. Creo que de todos los webinars que hemos tenido, este es el que ha llegado casi a 200 asistentes, ¿no? Creo que eso evidencia, ¿no? La importancia, la necesidad, y también agradezco, ¿no? El interés de saber un poco más, y entiendo que ese interés va de la mano de la preocupación hacia el paciente que tienen cada uno de los colegas que trabajan en el ámbito hospitalario. Sin nada más, doctor Paul, agradezco su participación, agradezco a todos los ponentes, y no es, bueno, mencionarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que por ahí es donde comunicamos todas las actividades que tenemos referente a la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria. En teoría, los webinars, como les mencioné al inicio, pues deben estar sucediendo una vez al mes, de manera gratuita, esperando que sean temas de interés a nivel del ámbito hospitalario. Asimismo, también mencionarles que aquellos que han decidido tener el certificado, dentro de los 15 días hábiles, que nosotros lo ponemos como tiempo prudencial, pues estarán recibiendo la información y la certificación en los correos en los cuales registraron su inscripción. Sin más, pues agradezco todo, doctor. Muchas Muchas gracias a los gracias. doctores Muchas también. gracias, Rubino, a la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria por la invitación. En realidad, pues siempre es muy importante, ¿no? Tener este trabajo colaborativo. Y ustedes también en el ámbito hospitalario cuentan con sus comités de farmacovigilancia, sus responsables de farmacovigilancia. Y creo que ante estas situaciones, pues son quienes también deben estar revisando la información y ser también el soporte para los farmacéuticos hospitalarios, clínicos que están realizando la práctica, pues para poder hacer llegar la información de manera adecuada, ¿no? Porque esta parte de comunicación del riesgo o de estas seguridades es muy importante que poco se trabaja, poco se hace, pero hay países que tienen especialistas en poder, en cómo hacer llegar esta información, porque incluso dentro de nosotros puede tener muchas interpretaciones, por eso es muy importante hacerla llegar de la mejor manera a nuestros profesionales de la salud y a nuestros pacientes, y ahí tenemos bastante trabajo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y gustoso de participar en otra oportunidad. Gracias a Muchas todos por gracias. el tiempo. Agradezco a todos y muy buenas noches.